Ideas ingenuas. DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al punto de destino convenido en el país de destino. Principio teórico 1. Si las partes desean incluir entre las obligaciones del vendedor todos o parte de los costos exigibles a la importación de la mercancía, deben dejarlo claro, añadiendo expresiones explícitas en ese sentido en el contrato de compraventa. Este término puede usarse únicamente cuando la mercancía sea entregada, después de su transporte por mar, por vías de navegación interior o por transporte multimodal y descargada del buque sobre muelle, desembarcadero, en el puerto de destino convenido. Sin embargo, si las partes desean incluir en las obligaciones del vendedor los riesgos y costos de la manipulación de la mercancía desde el muelle a otro lugar, almacén, terminal, estación de transporte, etc., dentro o fuera del puerto, se deberán usar los términos DDU o DDP. Biografía Logística Internacional, Juan Pablo Antún Callava, diciembre 2004, páginas 9-10. Principio teórico 2. Determinación de la parte que asume el riesgo sobre la mercancía. Cuando surge un problema a lo largo de la cadena logística internacional de una compraventa, se debe determinar dónde ha ocurrido el siniestro, el punto exacto donde la carga se ha dañado, perdido, etc., y compararlo con el punto en que, según el Incoterm pactado, se haya entregado la mercancía, es decir, transmitido el riesgo al comprador. Si la mercancía se entregó antes del punto en que se ha producido el daño, el vendedor ha entregado la mercancía a todos los efectos, por lo que el riesgo debe asumirlo el comprador, es decir, tiene que pagar por esa mercancía y asumir su pérdida. Si el daño se ha producido antes de la entrega según el Incoterm, el vendedor aún no había entregado y debe ser quien asuma el riesgo y costo, pérdida de la venta, reposición de la mercancía, etc., en función de lo que pacten las partes. Esta forma de atribuir el riesgo y la responsabilidad puede ser pactada de otra forma en el contrato de compraventa. Bibliografía Transporte Internacional de Mercancías, Alfonso Cabrera Cánovas, página 83. Principio teórico 3. Entrega derechos no pagados. El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la mercancía hasta entregarla, excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos, así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. Entrega derechos pagados. El vendedor asume las mismas obligaciones que en DDU, más los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercancía hasta el lugar convenido. Bibliografía Contratación Internacional Práctica. ¿Cómo evitar los riesgos? Alfonso Ortega Jiménez, página 88. Explicación Principio teórico 1. Para Juan Pablo Antún, durante el contrato de compra y venta de mercancía, ambas partes deben cerciorarse y especificar cuáles son las obligaciones de transporte y aduaneras de cada una. Quiero que el vendedor corra con los gastos y riesgos de la mercancía hasta el almacén. Es importante acordar desde el principio las responsabilidades de cada parte para saber hasta qué punto el vendedor va a asumir los gastos y riesgos del transporte. Explicación Principio teórico 2. Alfonso Cabrera propone determinar la parte que asume el riesgo sobre la mercancía. Ambos asumen riesgos. Cuando ocurren problemas logísticos, se debe determinar el punto exacto del percance para determinar el responsable sobre el inconveniente. ¿El problema se dio luego de entrega de la mercancía? ¿El comprador debe asumir el pago y la pérdida? ¿O se dio en manos del vendedor? En este caso, además de asumir la pérdida, debe reponer la mercancía, además de lo antes pactado en el Incoterms.
Explicación Principio Teórico 3. ¿Cómo evitar los riesgos? Alfonso Ortega propone la DDU, entrega de derechos no pagados, donde el vendedor se compromete cómo hacer llegar la mercancía hasta el lugar de entrega convenido en el país del comprador, con formalidades aduaneras, pero sin incluir los derechos, cargas e impuestos. También propone la entrega de derechos pagados, o DDP, que hace al vendedor asumir las mismas obligaciones con la mercancía y responsabilidades aduaneras, pero incluyendo todos los derechos, impuestos y cargas necesarios hasta el punto de entrega. Aplicación Principio Teórico 1. Uno de los puntos más vitales durante el proceso de la compraventa de mercancía, al que se debe tener especial cuidado, es el de los compromisos que cada quien asume durante el movimiento de la mercancía. ¿Hasta dónde asumo como vendedor mis riesgos? ¿Cuándo comienzo a responder por la mercancía que compro? Aplicación Principio Teórico 2. Debe tenerse especial seguimiento a través de la herramienta Incoterms para vigilar cada uno de los pasos de la mercancía. Así, en caso de daños, a través de la revisión paso a paso del proceso de transporte de la mercancía, se establezca qué parte asume los riesgos. Aplicación Principio Teórico 3. Además de establecer los límites de las responsabilidades de las partes, se debe tener especial cuidado al momento de establecer el contrato. ¿Quién se hace responsable por el pago de derechos, cargas e impuestos por la importación de la mercancía?